pidiéndole al Señor. Es interesante porque el Señor me seguía llevando y me seguía mostrando ese rol importante que es el del sacerdocio. Yo creo que tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que comenzar a entender quiénes somos en nuestro hogar, cuál es nuestro papel en nuestro hogar, cuál es el rol en nuestro hogar. Amén. Y el Señor pues me pasó por muchos lugares, estuve leyendo más bonito, otros más bonitos, otros quizás no tan bonitos, ¿verdad? Pero hay muchas historias bíblicas sobre padres, padres buenos y padres malos, ¿verdad? Y en una conclusión, reflexionando yo, dije, bueno, realmente somos imperfectos como padres. Y eso tenemos que entenderlo. No vamos a llegar a una perfección como padre. Amén. Sí, es verdad. Aún David, que dice la palabra del Señor, que era un hombre que tenía el corazón de Dios, no fue un padre perfecto. Fue un padre sumamente imperfecto. Cuando de hecho estudiamos el carácter de David, la personalidad de David, nos damos cuenta, ¿verdad? Que él no fue un padre perfecto. Y eso me llenó un poquito más de tranquilidad. Principalmente sentí que para ser buen padre es importante también ser buen hijo. Para ser buen padre necesitamos primero ser buenos hijos. Y en esta reflexión decía, bueno, quizás yo no he sido un buen hijo, ¿verdad? Quizás yo no he sido un buen hijo, quizás en mi imperfección no he sido quizás a lo mejor el hijo maravilla, ¿verdad? Y eso lo tengo que aceptar, yo creo que yo tengo que hablar de mí. Porque uno falla, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, tú vas quizás dándole alegrías a tus padres, pero también se sienten a veces decepcionados y estas cosas. Decía, quizás a lo mejor, pues, ¿será que soy buen hijo o no soy un buen hijo, verdad? Ante los ojos de mi padre, no lo sé. Seguramente yo los llamo ahorita y me dicen, sí, hijo, tú eres el mejor hijo del mundo, ¿verdad? Porque está bien. Y mis hijos igual, nos molestamos, nos peleamos con ellos, pero al final del día son nuestros hijos y los amamos. Pero seguí en mi corazón con el sentir de que, hijo, es que no es ese padre al cual tú tienes que ser buen hijo con él. Sentí primeramente en mi corazón de que antes yo querer agradar a mi padre terrenal y ser un buen hijo e intentar ser un buen hijo con mi padre terrenal, yo tenía que ser un buen hijo con mi padre celestial. Y ahí es donde está la cosa. Ahí fue donde llegó mi reflexión. Estoy siendo yo un buen hijo, no con Miguel Ángel chiquito o con Conchita, como le decimos de cariño, ¿verdad? O con Sara, mi abuela, que fue, y mi abuelo, que fueron, ¿verdad?, los que me criaron de pequeño también. No con ellos, con mi Padre Celestial. ¿Realmente soy yo un buen hijo para Él? ¿Realmente obedezco yo la voz de mi Padre? ¿Realmente hago las cosas conforme el corazón de mi Padre para agradar a mi Padre cada día? Ahí es donde está el asunto, ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es donde tenemos que llegar. Si no eres un buen hijo, difícilmente podrás ser un buen padre. Hermano, estuve leyendo esta semana muchas estadísticas. De hecho, hay varios lugares donde a mí me gusta leer las estadísticas de ellos. Y entre uno de ellos, ya lo he dicho en otras ocasiones, uno es Barna y el otro es Lifeway Research. Y estuve viendo, hojeando un poco, y me sorprendió mucho una en especial que ellos hicieron. Estuve leyendo y entre una de las cosas que leí es, lo escribí aquí,
¿Cuántos de los que están aquí saben qué día del año se realizan más llamadas telefónicas? Hay un día específico donde se realizan más llamadas telefónicas en el año. ¿Alguien tiene una idea? Si la tiene, díganla, no importa. El Día de las Madres. El Día de las Madres. El Día de las Madres es el día que más llamadas telefónicas se hacen. Pero el padre brilla por su ausencia, ¿no? Estando en mi casa, hubo una pequeña ahí conversación entre ¿qué hacemos para el Día del Padre en la iglesia? Yo recuerdo que cuando estábamos planificando lo del Día de la Madre, hubo una cantidad de... Fue una cosa una explosión creativa. Esto, y si hacemos aquello, y si preparamos esto, y si preparamos lo otro, y si esto y aquello, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para el Día del Padre? Cualquier cosa, ellos se conforman con cualquier cosa. Nos reímos, ¿verdad? Y es gracioso. Pero en el fondo me pone a pensar. Porque ese es el concepto que hay en un hogar sobre el sacerdote del hogar. Yo sé que no lo hacen con mala intención, pero hay cierto menosprecio en cuanto a lo que es el rol y la figura paterna. Y es por eso que a veces vemos hogares que está la figura del papá, pero es como una especie de matriarcado igual. La mamá es la que está arriba. Porque es algo como que la sociedad en los últimos años, y no voy a hablar de ciertos tópicos, ¿verdad?, feministas ni nada de esto, sino que como que la sociedad en los últimos años le ha dado más, ha elevado más la figura materna que la figura paterna. Y le voy a decir algo, leyendo me di cuenta que nosotros mismos tenemos la culpa, la responsabilidad, para no llamarle culpa. A veces, mira, una de las cosas que leí, esto es importante, el 39,6% de los niños solamente en los Estados Unidos se acuestan a dormir sin que aún su padre haya llegado a la casa. Padres que quizás a lo mejor trabajando todo el día, o quién sabe qué estarán haciendo también, porque a lo mejor no siempre es trabajo, ¿verdad? ¿Qué estarán haciendo? Pues los niños se van a la cama sin ver a su padre. Yo lo hice muchas veces, por cuestiones de trabajo, pues mis hijos por lo general a veces se iban a la cama y yo llegaba después. Y me perdí muchas cosas muy bonitas de mis hijos en su crecimiento. Pero es una realidad. Porque entonces los hijos están todo el día con mami en la casa, los que tienen esa, ¿verdad?, ese privilegio. Y el papá está trabajando. Y yo creo que de allí viene todo esto. Este research que yo hice, esta información que yo busqué en Lifeway Research, habla sobre 8 factores, y eso yo tengo aquí el link, si lo que quieran yo se lo puedo enviar, porque es importante. Mira, yo lo leí como 3 veces, la verdad. Y lo volví a leer y lo volví a leer, porque hay información importante que a nosotros como padres nos ayuda. Y más los que están en proceso de formación ahorita con sus niños pequeños. Es importante. Dice 8 factores que hacen que los niños no abandonen su fe cristiana al crecer. Lifeway encuestó a más de 2,000 padres en diversas iglesias, en su gran mayoría protestantes. Y la conclusión o lo que ellos encontraron fue algo increíble, increíble.
Ellos dice aquí, se lo voy a leer un poco, dice, la primera estrategia que usaron los investigadores fue encuestar a los padres sobre 40 factores que podrían afectar el desarrollo moral y espiritual de un hijo. Algunas de estas preguntas fueron, por ejemplo, si los padres se habían divorciado durante la infancia de su hijo o su hija, si la familia comía y oraba junta, o qué tiempo de escuela o colegio iba el pequeño, con qué frecuencia asistía posteriormente al grupo de jóvenes o adolescentes de la iglesia e incluso qué tipo de música escuchaba. Esas fueron algunas de las preguntas que le hicieron a estos jóvenes. La segunda estrategia fue pedir a los padres que describieran la salud espiritual de sus hijos adultos, utilizando 8 factores observables. Cada hijo recibió un punto si él o ella se identificaba como cristiano, escuchen esto, si compartía su fe con los incrédulos, si sus hijos estaban involucrados en su congregación, si sus hijos leían la Biblia regularmente, o si servían en la iglesia, o enseñaba a otro en su comunidad de fe, servía a sus vecinos o apoyaba las misiones locales o extranjeras. Dice, algo interesante sucedió. Los padres dieron observaciones sobre 3.472 hijos adultos y el 85% fueron identificados como cristianos por sus padres. Los padres decían, mi hijo es cristiano. Yo estoy seguro que mi hijo es cristiano. Mire lo interesante que sucedió. Pero el estudio logró identificar que solo el 3% realmente tenía prácticas que los identificaba claramente como creyentes. El 85% de los padres afirmaban que sus hijos eran cristianos, pero basándose en todos los aspectos que ellos tomaron en cuenta con los hijos de esos padres, identificaron que no eran 85% como los padres pensaban, solamente un 3% realmente tenía prácticas que los definían claramente como creyentes. El 47% desarrollaba solo algunas acciones que lo identificaban como cristiano. El 39% se identificaba como cristianos, pero que no tenían ninguna de las prácticas cristianas antes mencionadas. Y el 11% se identificaron como no creyentes. Increíble, ¿verdad? Increíble, increíble. Yo recuerdo haber hablado, y creo que yo lo dije en una oportunidad, Barna hizo otro estudio hace un tiempo atrás que me llamó mucho la atención también, y es que ellos se dieron cuenta de que la población juvenil, las iglesias estaban más llenas de adultos, de padres, que jóvenes. Y ellos también hicieron una encuesta y comenzaron, no recuerdo cuántas iglesias, pero hicieron una encuesta y le hicieron preguntas a los jóvenes también. Y ellos identificaron algo. La mayoría de las respuestas de los jóvenes eran algo como esto. Mi padre y mi madre son una cosa en la iglesia. Tienen cara de santo en la iglesia. Santa María, Madre de Dios, y San José en la iglesia, ¿verdad? Y cuando están en la casa, son otros, completamente diferentes. Y los jóvenes decían, si eso es ser cristiano, entonces yo no quiero ese cristianismo. Y por eso es que muchos en la adolescencia dicen, ay no, entonces es mentira. Porque es que mi papá y mi mamá dicen ser una cosa que realmente en la privacidad no lo son. Hubo 3 factores negativos que ellos nombran primeramente. Dice, el tercer factor negativo es que el niño escuchaba, escuchen esto. 3 factores, 3 elementos negativos que salieron de este estudio.
El tercer factor negativo es que el niño escuchaba principalmente música secular mientras crecía en un hogar cristiano. El segundo factor era que el niño era rebelde al crecer. Y el primer factor negativo era que el niño o niña deja de sentir interés por asistir a una iglesia cuando llega a la adolescencia. Son los tres factores negativos de esto. Pero hay 8 factores positivos, o sea, 8 factores que influyen en la fe futura del niño. Dice, el octavo lugar, un factor importante que influía en los niños positivamente era el hecho de que los padres señalaran principios bíblicos en la vida cotidiana a sus hijos. Señalara principios bíblicos cristianos a sus hijos diariamente. Ese en octavo lugar. Séptimo lugar dice, cada vez que los padres se equivocaban, tenían la actitud de pedir perdón a sus hijos por sus faltas. ¿Me equivoqué como padre? Pues pido perdón. El sexto lugar dice, la influencia de las personas cercanas, al parecer, tiene mucho que ver con quién se la pasan mis hijos. ¿Quiénes son sus amigos más cercanos? ¿Con quién habla cada día? Dice, en este caso era la cercanía de un amigo o amiga que era de una buena influencia para el niño, para que el niño siguiera a Cristo. Mis hijos y mis hijas andan con gente cristiana. El quinto lugar, si el niño estaba comprometido de alguna forma en viajes o proyectos misioneros, esto influenciaba muy positivamente el desarrollo de la fe del niño. El cuarto lugar, tenemos un factor que podría pasar desapercibido. Escuchen esto, o que los padres podrían llegar a darle poca importancia, y tiene que ver con el tipo de música que escuchaba el niño. El estudio encontró que un elemento clave en el desarrollo de la espiritualidad del niño es si de pequeño escuchaba principalmente música cristiana. Interesante, ¿verdad? Tercer lugar dice, el tema de los espacios del servicio en la iglesia también influía considerablemente. Si el niño o niña servía regularmente en su congregación, tenía la posibilidad de desarrollar una fe más fuerte en el futuro. Que sirvan en la iglesia. Segundo lugar, según el estudio, los niños que aprendieron a orar, tanto de forma privada como pública, mientras crecían, tenían más posibilidades de tener una fe sólida en el futuro. Enseñarle a orar a nuestros hijos. Y finalmente, el factor, escuchen esto, el factor que más influencia tuvo en el desarrollo. Acuérdense que entrevistaron a hijos adultos, ¿ok? Fueron hijos adultos que les preguntaron, ¿cómo fue tu niñez, tu crecimiento en un hogar cristiano? Mira lo que dijeron. El factor que más influyó en el desarrollo de la fe del niño, según este estudio, muy por encima de los demás factores, fue el hecho de que los padres le enseñaron a sus hijos a leer regularmente la Biblia mientras crecían. Amén. Amén. La conclusión clave del estudio es un descubrimiento simple pero profundo de que la palabra de Dios es lo que realmente cambia la vida. Bien dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y orando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6 nos habla de lo que se conoce como el Shema. Deuteronomio 6, 4. Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, nuestro Dios uno es. Y ahí le dice, tienes que repetirle estas palabras a tus hijos por generación, 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 generación y generación. Hay una historia muy bonita
cuando los judíos, ¿verdad? Cuando los nazis, ¿verdad? Metieron en campo de concentración a los judíos y todo esto, dicen que los niños eran apartados de los padres. Los niños los apartaban de los padres. Y estos niños se los llevaban a orfanatos, ¿verdad? Iglesias y todo esto. Y hubo un hombre que tiempo después, se dedicó a recoger a todos estos niños judíos pequeñitos que lo habían dejado abandonado a sus padres, que sus padres murieron. Y este hombre dice que iba caminando por la iglesia, orfanato, y hablaba con los directivos y le decía, yo vengo a recoger a todos los niños judíos. Y le dice, pero es que hay tantos y hace tanto tiempo que no sabemos cuáles son judíos y cuáles no. Y le dice, ustedes no saben, pero yo sí voy a saber cuáles son. Pónganmelos a todos en el patio. Y los pusieron a todos en el patio. Y lo pusieron en fila india con el Señor que estaba allí. Y le dice, a ver, dime el Shema. Yo no sé qué es eso, pues este no es judío. Sigue tú, dime el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Este es judío, pasa para acá. Tú, dime el Shema. Yo no me sé el Shema, este no es judío. Y así el hombre pudo seleccionar quiénes eran los niños judíos que habían sido entregados por sus padres. ¿Usted sabe por qué? Porque desde pequeñito les enseñaron las escrituras. Desde pequeñito les enseñaron a aprenderse las escrituras desde muy pequeño. Por eso es que cuando yo a veces escucho que dicen, no, pero es que los apóstoles eran hombres que no conocían, iletrados de la palabra del Señor, eso es mentira. Porque esa gente toda desde pequeñita, que no era quizás rabino, que quizás no eran estudiosos de la palabra, como lo fue Pablo quizás, no. Pero desde pequeño esa gente le están enseñando el Shema, le están enseñando la Torá, que son los 5 libros. Lo podían recitar desde el Génesis 1 hasta Deuteronomio completico y lo podían decir completo. Se lo tenían que saber de memoria. De memoria. Y ese es el trabajo de nosotros como padres. Ese es el trabajo de nosotros como padres. Una de las características de un padre cristiano, primero es que debemos entender que somos los sacerdotes del hogar. Como padre debemos entender, y yo no sé cómo tenemos que hacer, pero tenemos que meternos en la cabeza que nosotros como cristianos, padres, somos los sacerdotes del hogar. ¿Y cuál es la función de un sacerdote bíblico? El sacerdote bíblico era aquel que tenía la responsabilidad de ministrar al pueblo sobre la palabra de Dios. Era el que entraba al lugar santo, el sumo sacerdote una vez al año, el lugar santísimo, pedía la dirección del Señor. Era el que oraba por los pecados, por la rendición de los pecados, por los holocaustos, ¿verdad? Y al Señor. Era el que le decía, Señor, dime qué tengo que hacer. Y después salía y le decía al pueblo, el Señor dijo, hagamos esto. Y eso me habla de tener una relación y una comunión con el Señor primeramente. Como padres cristianos, tenemos que tener la responsabilidad de buscar de la palabra de Dios todos los días. Cuando leemos Efesios capítulo 5, versículo 21, y eso es algo que siempre la gente busca, ¿no? Y como que la mujer se tiene que someter a mí, ¿no? Eso no es así, a mí no me dice eso ese texto. Cuando buscamos Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, someteos, y ahí me habla de sometimiento, unos a otros con el temor de Dios. En el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí me habla de sujeción, no de sometimiento. Alguien puso un ejemplo que a mí me gustó y yo me lo agarré para mí. Y es como cuando tú vas en una moto y llevas a una persona atrás, esa persona está sujetada a ti, ¿verdad? No está sometida a él, tú estás sujetado.
Tú estás confiando de que la persona que va ahí en esa moto, ¿verdad? Lo está haciendo bien y tú vas ahí sujetado también, ¿verdad? Porque tú estás teniendo fe ahí. Tú estás teniendo la fe de que esa persona que está manejando la moto te va a llevar con bien al lugar de destino y tú estás ahí sujetado, ¿verdad? Ese es el tipo de sujeción del cual habla. Si tú eres el sacerdote del hogar, si tú eres un hombre cristiano que vive en comunión con el Señor, en oración con el Señor, tu mujer va atrás ahí agarrada en esa moto, confiando de que ya tú tienes ya la vía trazada, el GPS ya tú sabes, ya tú te chequeaste todo, revisaste todo, ya tú viste la ruta y está confiando que tú también sabes manejar moto. Tu mujer está confiando de que cualquier decisión bajo el temor de Dios, que es la sabiduría, hay que tomar una decisión, me voy a orar, me aparto. ¿Tú sabes qué? Siento en mi corazón que lo que tenemos que hacer es esto. Y tu mujer dice, pues ya lo consultaste con el Señor. Sí, que tú sientes paz, que tú sientes tranquilidad. Yo creo que eso, sí, ok, pues si eso es lo que el Señor te puso en tu corazón, si eso es lo que es, pues entonces hagámoslo. Eso es sujeción. Tenemos que entender que somos los sacerdotes del hogar y que como sacerdotes del hogar, metidos en la palabra del Señor, a la luz de la palabra del Señor, nosotros estamos buscando siempre la dirección, la sabiduría de Dios. Pastor, ¿por qué a mí nadie me enseñó a ser padre? Ciertamente, ¿verdad? No hay una escuela para padre, no la hay. No la hay, no hay una escuela para padres. Yo siempre digo que la mujer se convierte en madre, y ustedes las madres sabrán, desde el momento que sienten la primera patadita, ¿verdad? Que el primero que siente que se mueve aquí, ay. Pero el padre se convierte en padre desde el momento que ve al niño y lo carga y lo toca. Aunque sí, ay, qué bonito, pero todavía no tengo ese concepto hasta que ya no lo tengo aquí, es cuando lloras y lo sientes. Tenemos que entender que como padres tenemos que buscar la sabiduría de Dios. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? En el temor a Dios, y lo podemos encontrar en su palabra. Dice la palabra del Señor también y nos enseña, aquí mismo en Efesios capítulo 5, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Quiero correr más adelante, capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vuelvo y repito, a veces yo escucho personas decir, no, porque es que la Biblia dice, no, pero es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice muchas cosas, pero déjame decirte algo. La Biblia habla al cristiano. Esta carta a Éfeso fue escrita para la iglesia, no para el mundo, no para el que esté afuera. Entiéndase bien eso tenemos que tenerlo bien claro. Porque una persona que está en el mundo no entiende estos principios. No entiende estos principios. Esta es una carta que fue escrita y todas estas cartas, la mayoría fueron escritas para la iglesia, para ti que eres cristiano. Para ti que eres cristiano. Y si tú eres padre en un hogar cristiano y tú eres hijo que vives en un hogar cristiano y tu padre es el sacerdote de ese hogar y tu padre es aquel hombre prudente, aquel hombre sabio, aquel hombre que toma decisiones basándose en la palabra del Señor, ¿verdad? Que está en comunión con el Señor. Yo no estoy hablando de una religiosidad, ¿verdad? Pues nos hacemos no. Pero estoy hablando de que si tú eres ese padre, ese hombre que siempre está en búsqueda del Señor y en su palabra salen palabras de sabiduría, palabras de entendimiento de la palabra, tú lo ves que es un hombre que siempre está hablándole de la palabra del Señor. Déjame decirte, hijo, pues entiende la corrección de tu padre, acepta la corrección de tu padre.
Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el Señor. Si tú estás sometido, si tú vas bajo el temor de Dios, entonces tú eres un padre que va a tomar, ¿verdad? Y va a corregir a su hijo de la manera más prudente. La otra cosa es que nosotros como padres tenemos que entender que tenemos una prioridad. Y la prioridad es nuestra familia. Ese es el primer ministerio que el Señor puso en tus manos como hombre. El primer ministerio que el Señor pone en tus manos como hombre es tu familia. Tu familia. El Señor hizo los cielos y la tierra, hizo los animales, hizo los árboles, hizo todo, ¿verdad? Y después, de último, hizo el hombre. Y dijo, necesito al hombre para que labre esto, para que trabaje esto, ¿no? Y le da la mayordomía. Y después dice, necesito que el hombre tenga una ayuda idónea, y le da a todos los animales para que le pongan nombre, para que se entretenga ahí. No conseguiste nada, pues no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le raja por aquí, le saca una costilla y hace a la mujer. Y le dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se hará una sola carne. Pues esa es tu familia. Pues esa es tu familia. Dejará a su padre y a su madre. Yo no sé si muchos de los que nos están viendo entenderán lo que es eso. Pero hay veces que yo veo familias que todavía no dejan ni al padre ni a la madre en paz. Pero dejará al hombre a su... No estoy hablando de que no tengamos cuidado de nuestros padres. Estoy hablando de que todavía hay personas que están casadas y están bajo la manutención y todo en la dependencia del padre y de la madre. No, eso no es bíblico. Bíblico es que si usted se casa, usted sale de la autoridad de sus padres, ya usted ahora tiene su propia familia, de la cual usted ahora tiene que hacerse cargo, de la cual usted ahora tiene que orar y pedirle al Señor dirección y ponerse los pantalones, como dice la palabra del Señor, ceñirse bien los pantalones como hombre y decir, yo soy el hombre de la casa, ¿verdad? Y estoy hablando con cristianos, yo soy el hombre de la casa, no el machista de la casa, no el macho de la casa, sino yo soy el hombre de la casa, el sacerdote del hogar, el que toma las decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entiendo y entendemos que yo estoy en una buena comunión con mi Dios, en una buena relación con mi Dios, que soy obediente a la palabra del Señor, porque busco el buen consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces, pues, está bien, está bien. Podemos desarrollar un poderoso ministerio en la extensión del reino del Señor. Podemos llevar a muchas almas a los pies de Cristo, pero si nuestra familia es un desastre, si nuestra familia no hay atención allí, pues dice, no alcanzaremos el máximo desarrollo en el ministerio. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Parece mentira. Tú dices, a ver, tú dices, bueno, porque eso por lo general es lo que hace un hombre de familia, ¿verdad? Proveer para su casa. Pues déjeme decirle que hay una gran mayoría también, un gran porcentaje, que eso no es lo que hace. Van y se gastan todo el dinero en alcohol, mujeres, rumba, parranda, y si queda algo, pues veo para mi casa, si no pido prestado. Entonces, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que los incrédulos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues que nos enfoquemos en nuestro valioso esfuerzo, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestras familias, que nos encarguemos de ellos. Número 3, enseñar a partir del ejemplo.
es importantísimo enseñar a partir del ejemplo. El apóstol Pablo enfatizó este principio cuando escribió al mismo Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Ah, pastor, pero tú estás diciendo que eso es nada más para los que desean obispado. Yo no deseo obispado, yo no quiero nada de eso, yo no quiero servir en la iglesia. Yo simplemente soy un cristiano de domingo, no pasa nada. Sí, pues déjame decirte algo, estamos hablando de que el Señor te ha entregado a ti el primer ministerio tuyo, te lo puso en tus manos. Y puedes tomar de aquí, de esta carta, un principio. Y ese principio es que seas irreprensible, marido de una sola mujer, que seas sobrio, que seas prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Que no seas dado al vino, no seas pendenciero, ni codicioso, ni andes en ganancias deshonestas, sino que seas amable, apacible y no avaro. ¿Sí o no eso tiene un buen principio que yo lo puedo llevarme a mi casa, verdad? Para yo ser un buen marido, para yo ser un buen padre. Eso no es un buen principio, sí, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, sí lo es, sí lo es. Así que debemos entender que nuestra familia es nuestro primer ministerio y debemos dar ejemplo. Nuestro primer ejemplo a seguir es Dios, nuestro Padre Dios. Amén. Ese es nuestro único Padre. Interesante porque lo que decía al principio, como hijo, mi papá, ¿verdad? Pero yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo digo, sí, yo sé que tengo mi papá terrenal, pero yo me siento como tan más tranquilo con mi papá celestial. Yo me siento como más tranquilo, ¿verdad? Y les voy a decir por qué. Mire, hoy es un día para muchos de gozo, para otros de tristeza. ¿Por qué? Bueno, porque quizás a lo mejor ya no tenemos a nuestros padres con nosotros y es un día de tristeza. Pero también hay otros que no tienen a su papá cerca. También hay otros que sus papás los abandonaron. También hay otros que no son padres amorosos, sino que son padres morosos, ¿verdad? Esos que no están ahí. Y eso no le trae alegría a mucha gente. Eso le trae tristeza a mucha gente. Quizás a lo mejor ver a aquel que tiene su papá con él y yo no tengo a mi papá conmigo, eso trae tristeza a mi corazón. Pero déjame decirte algo. Cuando tú entiendes que Dios es tu Padre, pues Él viene a llenar ese vacío que hay en tu corazón. El Señor quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón. Yo no sé lo que nos estén viendo. ¿Cuántos de ellos ahorita sienten ese vacío, esa tristeza profunda? Y yo les voy a decir a ustedes que hay una manera, y es que el Señor Dios entregó a su Hijo unigénito para el perdón de tus pecados, para que tú creas en Él y tengas vida eterna. Y una vez tú creas en Él, dice la palabra del Señor, que entonces vas a venir a ser hijo de Él, no creación. Creación somos todos, pero hijos de Dios no son todos. Y me puse a pensar en historias increíbles. José tuvo que haber sido un gran padre. Porque José fue un buen hijo. Cuando vemos la historia de Judá, Judá fue un pésimo padre. Tanto así que llevó a la muerte prácticamente a sus hijos. Pero José fue un buen padre. José fue un buen hijo, él tuvo que hacerse un buen padre. Cuando estudiamos la salida del pueblo de Israel de Egipto, ese llamado que el Señor le hace a Moisés y le dice, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, de Israel. Ve, saca a mi pueblo de Egipto. Y cuando llegues allá,
le dirás al faraón, Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Imagínate tú, Dios diciéndole a Moisés, ese pueblo es mi hijo, mi primogénito. Y si el faraón va a decir, no, yo no te voy a dar a tu hijo tu primogénito, pues entonces yo te voy a quitar a ti tu hijo, tu primogénito. Porque el amor del Padre es así. El amor que tenía el Señor, vio el clamor, la esclavitud, cómo lo estaban tratando. Dice, es que vi a los exactores de cómo estaban tratando a mis hijos, cómo lo estaban tratando a ellos, y yo necesito traerme a mis hijos, sacarlos de ahí y llevar a mis hijos a un lugar donde fluye leche y miel. Eso es el carácter de un buen padre, que ve a su hijo ahí, con todos sus defectos, pero igual dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo, bueno, del capítulo 7 en adelante, y primera de Corintios, de Crónicas, capítulo 17, nos habla sobre la promesa de Dios a David. Leanlo, no lo vamos a leer, yo se lo voy a narrar rápidamente, pero lo pueden leer en su casa, es muy bonita. Es la promesa de Dios a David. Está David diciendo, Señor, ¿cómo hago para agradarte? Señor, ¿qué hago, Señor? Señor, yo necesito darte, Padre, porque tú eres un buen Padre, ¿no? Y yo quiero agradarte, Señor. Y de repente contempla su hogar, su casa, y dice, yo aquí vivo en este hogar de cedro. Cedro es una madera que era, ¿verdad?, costosísima. Posiblemente David tenía una casa hermosa, costosísima, y decía, yo vivo aquí en esta casa de cedro, pero el arca del pacto de mi padre vive ahí en una tienda. Yo quiero hacerte una casa, Señor. Y llega David y llama a Natán. Natán, ven acá, el profeta Natán. Y llega Natán y le echa el cuento de cuál es su deseo. Y le dice, Natán, pues que se haga lo que el Señor, ¿verdad? Lo que tú dices. Eso me parece una excelente idea. Se va Natán a dormir y le viene un sueño el Señor a Natán y le dice, pues esa no es una bonita idea, Natán. Pues te me vas y le dices ahora a David que yo a él no le he dado permiso de que me haga casa. Yo viví, desde que salí de Egipto, viví en el tabernáculo y no se lo he dado a él. No le voy a dar a él ese deseo no le he cumplido ese deseo de hacerme una casa. Y después, en Primera Crónica mismo, 5 capítulos más adelante, le dice, ¿por qué? Es que tú has derramado mucha sangre, David. Tu reino ha sido muy sangriento. Pero déjame decirte algo. Yo le daré a tu hijo, a tu descendencia, le dice. Y vemos esa parte cumplida en Salomón, ¿verdad? Y todo esto, porque Salomón es el que termina edificando el templo. Pero, dice, yo levantaré a mi hijo. Mira esto. Dice así, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Dice, cuando comete iniquidad lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Ese es el amor de un padre. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Cómo el Señor amó a su hijo, cómo el Señor ama a sus hijos, cómo el Señor te cuida, cómo te ha cuidado, cómo te ha traído hasta hoy. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a ser crucificado, Juan capítulo 17, versículo 5, dice algo muy interesante. Juan 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué bonito. Señor Jesucristo me habla aquí y dice, Señor, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Nos habla de que Dios ha existido siempre, de que Dios ha existido antes de la creación del mundo. Nos habla sobre la relación que el Dios Padre
ha tenido con su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Qué increíble. Esto nos demuestra el modelo de padre, del amor de un padre hacia un hijo. Proverbios capítulo 4, ya con esto termino. Proverbios capítulo 4 me habla a mí, para los que están escuchando incluso en casa. Ali, mi hermano, leyó Proverbios capítulo 2. Y me gusta porque comienza, hijo mío, dice el Proverbio capítulo 2, si recibieres mis palabras. Mira el Proverbios capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 1 dice, oíd. Y esta palabra oíd en el original hebreo es shema, que se puede traducir como obedecer o obedecer también. Si lo ponemos la palabra y le cambiamos obedece, hijo, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, que le dice el versículo 2, no desampares mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y esto lo escribe Salomón. Dice, él me enseñaba. David, su padre, dice, él me enseñaba. Esto me habla a mí de un padre que enseña. Un padre que enseña la palabra de Dios que está ahí. Y cuando tú enseñas es porque sabes. Tú no puedes enseñar algo que tú no sabes. Yo a veces le digo a mi hija, yo no tengo mucha paciencia para enseñar a manejar. Porque a mí nadie me enseñó a manejar, yo aprendí mirando. Y yo te puedo enseñar como yo aprendí y va a ser de una manera muy tosca, ¿verdad? Porque no tengo esos principios, fundamentos de cómo hacerlo para yo poder, o esa pedagogía para yo poder enseñar a otro. Digo, pero yo sí hice un curso de moto. Aunque yo manejaba moto de pequeño, pero después de grande agarré un curso ¿verdad? Y aprendí. Y me enseñaron los fundamentos de cómo manejar la moto y cómo, para principiantes y todo eso, pues, si tú quieres, yo te enseño a manejar moto, porque yo sí sé, ¿verdad? Aprendí la pedagogía, cómo enseñarla. Entonces, cuando tú enseñas es porque sabes. Y esto que me está hablando aquí, el capítulo 4, es un padre a un hijo. Léanse el capítulo 4, los padres, leámoslo siempre. Porque me habla, me moldea el tipo de padre que nosotros, nos dice la Biblia que debemos ser. Ese padre que enseña a su hijo. Ese padre que enseña a su hijo. Porque dice en el versículo 2, porque te doy buena enseñanza, que es la palabra del Señor, no desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Usted sabe cuántas veces en 4 versículos ya hemos escuchado y ya se nos ha dado el buen consejo de enseña la palabra del Señor, guarda los mandamientos, guarda mi ley? ¿Y qué es eso? ¿Qué le está diciendo este padre a este hijo? Hijo, lee la palabra del Señor todos los días, métela en tu corazón, en tu mente. Este es el consejo de un padre a un hijo. ¿Tú quieres ser un buen padre? ¿Tú quieres ser un buen padre cuando seas? Pues entonces métete en el conocimiento de la palabra del Señor todos los días. ¿Tú quieres que como padre tu hijo sea un buen? Pues lee con él la palabra en las noches antes de dormir. Vamos a leer Salmos, Proverbios, vamos a leerte un salmo, hijo, vamos a leer conmigo, vamos a leer los dos. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Y déjalo que lea. Dice,
Mira lo que dice el versículo 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Cuando habla de adquirir, esta palabra me habla de yo tener que ir prácticamente y comprarla, ese realmente es lo que es, ¿no? Pero la sabiduría tiene un costo. Y ese costo de la sabiduría, aunque dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pues claro, el costo es que yo tengo que comenzar a aprender y a vivir mis propias experiencias. Y yo tengo que comenzar también a entender, ¿verdad? Tú quieres aprender, pues tienes que aprenderte lo que dice aquí. Tienes que invertir tiempo en lo que dice aquí. Tienes que invertir tiempo en aprender la palabra del Señor y practicarla. Adquiere la sabiduría. No la dejes. Dice el versículo 6, no la dejes y ella te guardará. Ámala, ámala y conserva y te conservará. Ámala. Versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Versículo 10, mira lo que dice, oye hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Nos enseña, nos instruye, nos hace ir por el camino correcto, nos hace hacer las cosas correctas, ser un modelo, un ejemplo de enseñanza. ¿Cuál era el punto que estaba hablando antes? Enseñar a partir del ejemplo. Enseñar a partir del ejemplo. La semana pasada hablé de las quejas y hablé sobre cuando tú te la pasas quejándote todo el día queja. Después no te quejes cuando tu hijo se queje porque no quiere lo que tú le estás dando de comer. Porque eso es lo que aprenden. Si tú le moldeas algo a tu hijo, lo comienzas a enseñar, eso es lo que va a aprender. Hay una palabra que no es muchos lo ven como que si es como una especie de pacto. Como que si el Señor ya dijo, esto va a ser así, una promesa. Esto es una promesa que te tengo, ¿no? Instruye al niño en su camino y una vez cuando sea viejo no se apartará de ella. Eso no es una promesa, ¿ok? Porque si fuese así, no hubiese tantos hijos de padres cristianos en el mundo. Pero yo les voy a decir algo. Este que está aquí hablando, siempre lo he dicho, ¿verdad? Y ya como que suena medio cansón eso. Pero yo crecí en un hogar cristiano, nací en un hogar cristiano. Y a mí todo el domingo para el martes para la iglesia, jueves para la oración, viernes para esto. Y me aburrí cuando estaba en la adolescencia ya. Y me fui, me aparté del mundo. Pero siempre estuve en la oración de alguien. Y aunque me hablaron del Evangelio, aunque me predicaron desde que nací, me hablaron de la palabra de Dios, en mi casa había cuadros cristianos por todos lados. Ahí había de todo, abrías la puerta y iba Juan 3:16, porque de esta manera hemos Dios al mundo, venías para acá, había una cosa. Y otro, ahí en esa casa te evangelizaban por todos lados, hasta en el baño había. Tú estabas en el baño y te estaban evangelizando ahí también. Increíble. Me estaban instruyendo desde niño. Me aparté. Tomé la peor decisión de mi vida de apartarme a los caminos del mundo. Pero déjeme decirte algo. Nunca, siempre estaba yo así en cualquier problema, cualquier situación. Aunque yo no lo terminaba de entender, siempre vi la mano de Dios en mi vida. Y siempre decía, Señor, gracias. Aunque quizás a lo mejor no lo entendía, pero yo le daba las gracias a Dios. Yo sabía que había un Dios que me estaba guardando. Yo sabía que había un Jesús que había muerto por mí en la cruz.
porque eso fue lo que aprendí de pequeño. Y en su momento, en ese momento que el Señor dispuso, dijo, yo sentí en mi corazón, en ese momento, pues se echó a andar en marcha, ¿verdad? Esa palabra que de pequeño escuché, muchos años después, y hoy la entiendo. Por eso es que nunca es en vano, nunca es en vano. Si tú le hablaste a tu hijo y tú le hablas a tus hijos y después cuando sean grandes pues ya quieren hacer lo que le da la gana, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que comendarlo, hay que orar por ellos, mantenerse en oración por ellos, ¿verdad? Y pedirle al Señor que en su momento, Señor, no los dejes partir de este mundo alejado de ti. Créame, en algún momento, ellos van a venir a la luz de la palabra. Amén. Así que tenemos que evaluarnos como padres. Ese es el consejo. Evaluarnos como padres, entender que realmente tenemos un llamado al sacerdocio en nuestro hogar. Tenemos un ministerio el cual tenemos que cuidar. Tenemos que ceñirnos bien nuestros pantalones, nuestros lomos, como hombres de nuestra casa, como padres. Dedicarnos a ser padres también, para que por lo menos sea equivalente ahí, estemos igual en las llamadas al año, ¿verdad? Que nos llamen al año. Así que, pues nada, pues este es el mensaje que quería traer. Yo quiero orar por los padres. Vamos a orar por los padres. Madre, vamos a orar por los padres, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie los padres, por favor, y las madres también, pero pónganse de pie y vamos a orar